sido publicado en el JAMA en 2014, este es del JNS8, el que les comentaba, ¿no? JNS8. Ya. Aquí también nos da una salvedad. Si las personas son negros, son negros. O sea, si son afrodescendientes o no son afrodescendientes. ¿Por qué? Porque los afrodescendientes tienen mayor predisposición a ser hipertensión arterial y aparte no responden adecuadamente a los inhibidores de todo este sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando no son afrodescendientes, se puede iniciar con una tiazida, con un YECA, un ARA o un bloqueante de organelles de calcio, que puede ser solo cualquiera de estos o en combinación de dos de estos, ¿no? Pero cuando son personas afrodescendientes, no se tiene como elección los YECAs y los ARAs, porque no van a ejercer una buena efectividad en ellos. Entonces, simplemente sería un bloqueante de canal de calcio, que son pues, básicamente el amlodipino, el nifedipino, y una tiazida, ¿no? O una tiazida. Esto es para todos aquellos, los que no tienen diabetes, los que no tienen renal crónica, y para aquellos que sí tienen enfermedad renal crónica, sí se recomienda que se use los YECAs o los ARAs, sea o no persona de color, sea afrodescendiente o no, porque los YECAs y los ARAs tienen un efecto nefroprotector, ¿ya? Y sobre todo, más aún, en la persona con enfermedad renal crónica, sea o no afrodescendiente. Y esto va a evitar que esa progresión de la enfermedad renal crónica sea mayor, ¿no? Va a evitar que se aumente la disfunción renal. Bien, entonces ya tenemos esta estrategia, sabemos que básicamente podemos empezar con una tiazida, que es la hidroclorotiazida básicamente, un YECA, por ejemplo, el enalapril, un ARA, por ejemplo, el losartán, y un bloqueador de canal de calcio, por ejemplo, el amlodipino, ¿no? O el nifedipino también puede ser. Entonces tenemos ahí 5 fármacos con los cuales se podría iniciar, y dependiendo del contexto, es solamente uno de ellos, puede incluso ser 2 de ellos, ¿no? Generalmente también los que se combinan son, por ejemplo, el YECA, el ARA o el bloqueante de canal de calcio con el diurético, con la hidroclorotiazida. Pero no es recomendable iniciar con un YECA y un ARA a la vez, ¿no? Eso se usa, pero se usa cuando ya hay una hipertensión refractaria, pero de inicio no. Bien, entonces nos indica aquí el algoritmo que se debe seleccionar uno de esos tratamientos, se debe maximizar el primer medicamento antes de agregar el segundo, y cuando se agregue el segundo medicamento, también debe ser antes de que se llegue a la máxima dosis del primero. O sea, si bien se debe maximizar la dosis del primero, pero eso es dosis intermedias, ¿no? Tampoco no es que vas a esperar a llegar a la dosis máxima, quemar un medicamento para dar al otro, no, sino es mejor, mientras vas aumentando el principal, ya vas adicionando el segundo. Pero bueno, esto, como les digo, es un algoritmo que ya va en la indicación que el médico va a hacerlo, y nosotros como farmacéuticos debemos de saberlo, porque también tenemos que evaluar que la prescripción haya sido adecuada, ¿no? Bien, y seguimos con el logaritmo. Ahora, con todas estas consideraciones de que también se puede haber iniciado con medicamentos de dosis fija, si la presión arterial, que es nuestro objetivo, que básicamente es menor de 140 sobre 90, ¿se cumplió? Si sí, entonces es normal, hay que hacerle seguimiento y hay que ver. Pero si no, ¿qué se hace? Nuevamente se refuerza la adherencia, se refuerzan los cambios de estilo de vida. Aquí en la hipertensión, en la diabetes, es fundamental el cambio de estilo de vida, ¿no? La alimentación, el sedentarismo, la actividad física, es súper importante para poder contrarrestar
el avance, la progresión de la enfermedad. No es todo farmacológico. O sea, no es que, porque hay pacientes, ¿no? Hay pacientes que dicen, pero ya estoy en tratamiento, entonces igual puedo seguir comiendo lo que quiera, puedo seguir sin hacer nada, solamente estando ahí, tirado, viendo televisión, comiendo comida chatarra. Entonces, total, se supone que los medicamentos me están protegiendo, están actuando sobre mí. Pero no, ¿no? O sea, pese a que incluso llega una terapia triple de estos medicamentos, o incluso a veces 4 fármacos, no hay cambios de estilo de vida, si no hay conciencia del paciente, entonces no se va a mejorar su situación de salud. Bien, la siguiente estrategia es que otro fármaco más, ¿no? Inicialmente ya habíamos estado con 1 o 2, aquí ya podemos hablar hasta de 3 fármacos. Igual se evalúa si se llega a la meta o no. Si no se llega a la meta, nuevamente la adherencia, el tratamiento y los cambios de estilo de vida. Y si no, también, y bueno, y se puede titular la tiacida, ¿no? La tiacida, la hidroclorotiazida, viene 25 miligramos, pero 25 miligramos ya es una dosis diurética y nosotros lo que queremos es una dosis antihipertensiva. Entonces, como dosis antihipertensiva es 12.5, con eso se inicia. Y ya para un efecto diurético puede ser 25, puede ser 50, ¿ya? Por eso nos indica que se titule la tiacida. Y si no se controla a pesar de ello, nuevamente tenemos que reforzar la adherencia al tratamiento y los estilos de vida. Ya ven que es fundamental que no solamente veamos, ya toma, no toma, si reacciones adversas o no, sino importantísimo esto con el paciente, la educación sanitaria, la concientización, para que ellos también puedan tener autocuidado de su salud. Bien, entonces, en esta última línea, ya estamos aquí con la triple terapia, ¿no? Estamos con nuestro diurético, nuestro beta bloqueador, no disculpen, el bloqueador de canales de calcio, y bien el YECA o el ARA. Y aquí le podemos añadir un beta bloqueante, o le podemos añadir un alfa bloqueante, o en vez de la tiazida puede ser espironolactona, ¿no? Entonces ya es un manejo más complejo. Ya vemos que hay 4 y a veces hasta 5 fármacos antihipertensivos para poder controlar esa presión. Pero si no, ¿qué pasa? Nuevamente, reforzar la adherencia y los cambios de estilo de vida. Entonces, hay toda una gama de estrategias farmacológicas para la presión arterial, pero si el paciente no tiene en claro que tiene que cambiar su estilo de vida, también no sé qué tanto se puede hacer por ese paciente. Bien, y esta es la guía de la Sociedad Europea, la que estamos viendo principalmente, ¿no? La de 2018, la anterior era de la americana de 2008, 2014, disculpen. ¿Ya? Entonces, en esta guía de la Sociedad Europea, vemos que como tratamiento inicial, de frente se van con una terapia doble, ¿no? Aquí en Perú todavía no usamos eso. Aquí en Perú, de hecho, el JNS7 nos indicaba iniciar con una tiacida de primera elección, pero el JNS8 nos indica que puede ser o una tiacida, o un YECA, o un ARA, o un bloqueante de canal de calcio. Entonces, eso es lo que usamos aquí en Perú. Nuestros médicos indican a veces una tiacida, casi nunca en realidad. Eso era antes, no sé, unos 10, 20 años atrás. Actualmente es de inicial en el April, o losartán, o en lodipin, ¿no? Y por lo general es uno nada más. Pero lógicamente eso es si la presión está pues, en 150, algo así, en 160. Pero si el paciente debuta de frente con 180, con 200, ahí sí necesitas tu terapia doble por lo menos, ¿no?
Bien, entonces acá está, ya ven, justo lo que comentábamos, considerar monoterapia para la hipertensión arterial de grado 1 cuando la presión arterial es menor de 150 y bajo riesgo para pacientes o para pacientes menores mayores de 80 años o frágiles, ¿no? Porque lógicamente si un paciente también mayor de 80 años, le das dos medicamentos, probablemente le baje su presión muy rápido y más bien ahí ya le cause hipotensión. Bien, entonces acá también es o bien un YECA o bien un ARA más un bloqueante de canal de calcio o un diurético. Si no pasa nada, ¿qué hacemos? Ya no es aquí el bloqueante o el diurético, sino damos los dos. El bloqueante y el diurético más un YECA y un ARA. Y acá en este diurético vemos que ya nos da la opción no solamente las tiazidas, ¿no? Sino también puede ser furosemida, por ejemplo. Ahora, si la hipertensión sigue resistiendo, entonces vamos a una terapia triple, ya que estamos eh, con nuestra yeca, ARA, nuestro bloqueante de calcio, y además le vamos a agregar espironolactona, ¿ya? Se le agrega espironolactona u otro diurético que puede ser furosemida, te decía, pero ya aquí se prefiere la espironolactona, y se añade el bloqueante alfa o el bloqueante beta, por eso son tres, ¿no? Viene llega a volar, el bloqueante de canal de calcio, el bloqueante alfa o beta, que esa es la combinación triple, más la espironolactona o si no, otro diurético. Bien, entonces, básicamente es muy similar a la recomendación americana. Bien, ahora vamos a ver en esta segunda parte, vamos a ver cómo aplicamos nuestro seguimiento farmacoterapéutico para todo esto lo que acabamos de ver de la hipertensión arterial. Ya hemos visto esta lámina antes, este es el método que empleamos los farmacéuticos clínicos aquí en Perú, que bueno, hay varios métodos, ¿no? Pero al menos los que estamos siendo formados en el recinto farmacéutico de San Marcos, vemos que este es el método que se llama la de gestión de casos, que es muy similar al de la Sociedad Americana de Farmacia Clínica, la ACCP, que empieza con los criterios de selección de pacientes, luego la recolección de datos, todos los datos que puedas recolectar del paciente, eh, que van a ser a través de la recolección de información en la historia clínica o la entrevista farmacéutica. Luego que tienes todos los datos, haces el análisis, evaluación e identificación de PRMs, y los cuales tienen que ser evidenciados en función de la necesidad, efectividad y seguridad. Cada uno de los medicamentos se evalúa en esos criterios y también se hace toda esta búsqueda con las estrategias de medicina basada en evidencia para finalmente plantear un plan de intervención farmacéutica que puede ser dirigir al paciente, al médico, al enfermero, al cuidador, ¿no? Que también tiene que ser todo basado en medicina, basado en evidencia. Bueno, respecto a la recolección de datos, tenemos los datos generales, que son los nombres y apellidos, el DNI, la medición clínica, la edad, el sexo, el peso, la talla y la fecha en la que se inicia este seguimiento farmacoterapéutico. En cuanto a los antecedentes patológicos, como estamos hablando de la hipertensión arterial, entonces lo que más nos va a interesar es clasificar o ver cómo está esa hipertensión arterial, ¿no? En qué grado está, si es de primer, segundo o tercer grado, eh, hace cuántos años tiene la enfermedad, diagnosticada hace cuántos, pero probablemente efectivas hace cuánto, si hay complicaciones, si hay daños a otros órganos, si hay daño oftálmico, si ha habido antecedentes de infarto de miocardio, si hay aterosclerosis, si ha habido accidentes cerebrovasculares, ¿no? Si hay enfermedad renal por hipertensión. Y por eso se debe registrar y preguntar si hay enfermedad cardiovascular o enfermedad cardíaca. También a veces de hipertensión
evoluciona a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque es tanta esa contractibilidad que hace, que trata de eyectar todo el volumen de sangre que se va hipertrofiando el corazón y causa finalmente insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Eh, o si el paciente tiene diabetes mellitus, o dislipidemia, o enfermedad coronaria, si es obeso, si ya presenta disfunción renal, en qué estadio está, si también tiene disfunción hepática o no, si tiene alguna enfermedad oncológica, qué reacciones adversas previas tiene, o es alérgico a qué fármacos, ha sido operado, ha sido hospitalizado, toda esa información es importante recopilar. Y los antecedentes familiares, las enfermedades que hayan tenido sus familiares de primera línea, su madre, padre, hermanos, sobre todo si han sido enfermedades crónicas, y si han fallecido, cuáles han sido las causas de muerte. Luego vemos los hábitos, los estilos de vida, que hemos dicho que es muy importante en el paciente hipertenso. Si consume alcohol, si consume cigarros, qué otros pacientes consumen, la dieta, cuánta sal. Aquí en el diabético nos hemos enfocado sobre todo en los carbohidratos, ¿no? Pero en el paciente con hipertensión es sobre todo cuánta sal consume. Cuánta sal, cuánto de carbohidratos, de proteínas, de grasas, de frituras, porque lógicamente en las frituras todo es con sal, pues, ¿no? No fríes así nomás, le echas el salsita, el aderezo, todo el asunto. Si come verduras, frutas o no, cuánta agua toma, qué actividad física hace, o es sedentaria total, si al menos camina, cuántas cuadras, cuántos minutos, bajo sobre las escaleras al menos, o sea, qué actividad física hace. Y bueno, la medicación que ha estado recibiendo los últimos 6 meses, cuál ha sido el motivo del uso, si se lo han prescrito o se ha automedicado, hace cuánto tiempo, inició, por cuánto tiempo lo tomó, cuál ha sido la dosis, la frecuencia, la administración, si hay alguna especificación en la administración, si lo tomaba después de los alimentos, o en ayunas, o al acostarse. Y las pruebas auxiliares, ¿no? Que en este caso más nos importa lo que esté relacionado a la misma función de la presión arterial, lógicamente la presión arterial, ¿no? El valor de la presión arterial, cuánto es la sistólica, la diastólica, la frecuencia cardíaca. Como ya hemos visto que la aterosclerosis es una complicación de la hipertensión arterial, entonces también cuánto de triglicéridos, colesterol, HDL, la glucosa, los electrolitos, porque también muchos de los fármacos antihipertensivos causan trastornos electrolíticos, ¿no? Empezando de los diuréticos. Lógicamente los diuréticos van a hacer eliminar agua, y con el agua no se va a disolver el agua, son los electrolitos. Y por eso tenemos diuréticos que son ahorradores de potasio, ¿no? Porque el sodio se puede perder, se puede recuperar, no es tan grave, no es tan crítico, pero el potasio sí, si hay una eh, hipocalemia severa, eso puede llevar a convulsiones, puede llevar incluso a la muerte, ¿no? En cuanto a la creatinina de la urea para poder evaluar la función renal, o los marcadores de función hepática, las enzimas hepáticas de bilirrubina, el hemograma, la frecuencia respiratoria, la presión de oxígeno, la diuresis, el balance hídrico, también para evaluar la función renal. Y bueno, también esto ya lo hemos visto, son las fichas que usamos en el Hospital del Menara, esto es para nuestro paciente hospitalizado, donde recolectamos toda esta información en base a lo que hay en la historia clínica, más la entrevista al paciente, y esta es nuestro formato de recolección de datos del paciente ambulatorio, ¿no? Donde le hacemos una entrevista y en el momento vamos marcando qué tiene, qué no tiene, cómo consume, que si no, que si sí, que pruebas de laboratorio tiene, todo está ahí. Es un resumen de todo esto. En cambio aquí es más amplio, todo para completar, para rellenar, para profundizar. Bien, entonces después sigue la evaluación farmacoterapéutica. Y para evaluar la farmacoterapia debemos guiarnos de guías clínicas. Ya les he mencionado, para el caso de la hipertensión tenemos el JNS8, tenemos
Esto está guía de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Ya? En Perú también tenemos una norma técnica de la hipertensión, de cómo se debe de la hipertensión, pero en la práctica, en realidad, eso, bueno, no sé, nunca he trabajado en el sistema de atención primaria de salud. Probablemente ahí sí se cumple lo que las guías peruanas indican, ¿no? Pero en los hospitales de nivel 3, no, porque los pacientes vienen súper complicados, entonces ahí vamos a las guías internacionales. Luego, para la evaluación farmacoterapéutica hay que ver la edad del paciente, cuál es el peso, si hay disfunción hepática, renal y cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que tiene, ¿no? Y esto que porque tenemos que tener en cuenta que hay condiciones en las que hay medicamentos que van a estar contraindicados, ¿ya? Es una contraindicación absoluta, es decir, que no se tiene que indicar este tipo de medicamento, en este caso, como una contraindicación relativa, ¿no? Que aquí todavía se puede evaluar el riesgo-beneficio. Bien, entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los diuréticos, de las tiazidas no se pueden indicar en gota, ¿no? Porque va a aumentar más bien la hiperuricemia, va a perjudicar la gota, va a haber mayor producción de ácido úrico y agravamiento de la gota. Luego, los betabloqueantes, como justamente van a bloquear a los receptores beta, y esto, lógicamente, cuando toman el medicamento, no solamente va a actuar en el corazón, sino va a actuar en todos los receptores que hay en el organismo. Y en el pulmón también hay receptores beta. Pero justamente el salbutamol es un beta adrenérgico, beta 2 adrenérgico. Entonces, para poder ejercer ese efecto broncodilatador, es que actúa un homólogo del receptor beta. Pero si nosotros le damos un bloqueante al receptor beta, más bien vamos a perjudicar a ese bronco y lo vamos a contraer más. Y en un paciente asmático eso es mucho más grave, ¿no? Porque le vamos a empeorar su crisis asmática que puede llegar a la muerte. Entonces, por eso, los betabloqueantes no pueden ser indicados en un paciente con asma, o que tenga bloqueo auriculoventricular, o que tenga bradicardia, ¿no? Esto es que su frecuencia cardíaca sea menor de 60. A ver, por ejemplo, otro fármaco más que nos indica una contraindicación absoluta. Aquí tenemos los bloqueantes de canales de calcio, por ejemplo, el verapamil o el litiazem, que también son una vasodilatación rápida, entonces la presión baja rápidamente, son bastante potentes para ello, y va a bajar la frecuencia cardíaca, entonces puede causar una bradicardia severa, y si el paciente tiene una disfunción grave del volumen de eyección, entonces va a... Perdón. A ver, quiero apagar el micrófono a esta participante. ¿Cómo se hace eso? No sé. Bueno, ya. Los YECAS, las ARAS, no están indicados en el embarazo, ¿ya? Y, o sea, el enalapril, el captopril, el losartán, el irbesartán, no están indicadas en el embarazo, están contraindicadas en el embarazo, no se debe de indicar en mujeres embarazadas. En las embarazadas, la opción terapéutica es el metildopa o el nifedipine, ¿no? Esas son, ¿ya? Y aparte, podemos ver también que cuando hay hipercalemia, o sea, esto es lo contrario que hablábamos hace un rato, era la hipocalemia, ¿no? Pero en este caso es la hipercalemia.
Cuando hay más bien mayor cantidad de potasio, los YECAs, las ARAs también van a ocasionar que el potasio se eleve aún más. A ver, hipercalemia. Y eso más bien puede condicionar a trastornos de ritmo cardíaco, que puede ocasionar arritmias, a una condición clínica que se llama torsades de Pointes, que puede causar también finalmente la muerte. Bien, entonces, para poder hacer esta evaluación de farmacoterapia, tenemos que identificar cada fármaco, ¿no? Cada fármaco y ver su indicación, para qué está indicado cada fármaco. Y por eso en nuestras fichas tenemos que tener un espacio donde tenemos que indicar qué fármacos está recibiendo nuestra paciente, qué dosis, qué frecuencia, qué bien. Cuando nuestro paciente es hospitalizado y le hacemos el seguimiento farmacoterapéutico, aquí podemos ver día a día qué medicamentos está recibiendo y aparte hemos tenido por bien contrastarlo con las funciones vitales, ¿no? Para poder evaluar el estado clínico de ese día del paciente, cómo ese día le ha ido con los medicamentos, si hay alguna manifestación contradictoria, más bien si está evolucionando bien y ya, ¿no? Y vemos. Pero con nuestro paciente ambulatorio, como solo lo vemos una vez, y de allí lo citamos, que si viene genial, si no viene, bueno, ahí queda, pero lo ideal es que venga y venga y venga, ¿no? Y hacerle ese seguimiento farmacoterapéutico ambulatorio. Entonces, como no vamos a tener su registro diario de qué toma, de qué no toma, tenemos aquí la evaluación que se hace en cada sesión, ¿no? ¿Qué medicamentos está tomando? Y de frente ahí evaluamos la necesidad de que hay seguridad. Bien, entonces también para que podamos entender bien los fármacos o podamos evaluar adecuadamente la farmacoterapia, tenemos que recordar los conocimientos farmacológicos. Aquí les traje un resumen del libro Katzun de farmacología clínica y farmacología básica y clínica, que es bastante fácil de leer, bastante fácil de entender. Entonces aquí tenemos básicamente estos grupos de antihipertensivos, ¿no? Los diuréticos, los agonistas alfa y beta, los vasodilatadores que son los bloqueantes de canales de calcio, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los YECA, y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, o sea, los ARA, ¿ya? Los ARA2. Entonces son 5 grupos de fármacos antihipertensivos, los básicos: diuréticos, los alfa-beta bloqueantes, los bloqueantes de canales de calcio, las YECAs y las ARAs. Y aquí podemos observar dónde es que van a actuar, ¿no? Los YECAs y los ARAs van a actuar a nivel de este sistema regulatorio que ya hemos mencionado, el de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, habíamos visto que la enzima convertidora de angiotensina, entonces que cambiaba de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, y ahí es donde va a actuar el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Las YECAs. Ahora, esta angiotensina 2, lógicamente, cuando va a llegar a los vasos periféricos, cuando va a tener que estimular al riñón, o incluso en los vasos del corazón, hay un receptor, que es el receptor ARA2, el receptor de angiotensina tipo 2. Y allí es donde va a actuar estos inhibidores antagonistas de esos receptores, de los ARAs. Y bueno, y miren, aquí hay otro fármaco que se llama alisquiren o alisquireno, que va a inhibir la renina, ¿no? Incluso que actúa antes de la activación de angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Ya? Luego los diuréticos, lógicamente, van a actuar a nivel del riñón. Tenemos diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa, la furosemida de los de asa, son que van a actuar a nivel de la asa de Henle. Los tiacídicos actúan en el túbulo contorneado proximal. Luego la espironolactona, que es el ahorrador de potasio, que mientras la furosemida y las tiacidas y la hidroclorotiazida van a eliminar toda el agua y con ellas las sales, y de hecho furosemida tiene más potencia para ello que
hidroclorotesida. Sin embargo, la espironolactona va a tener un efecto diurético aceptable, pero no va a permitir que se pierda demasiado potasio, ¿no? Por eso se llama ahorrador de potasio. Bueno, ahí están ellos. Luego, los vasodilatadores. Aquí vamos a tener a nivel de los mismos vasos, tanto de los vasos sanguíneos periféricos como los mismos vasos que irrigan el corazón. Ahí van a estar los vasodilatadores, los bloqueantes de los canales de calcio. Recordemos que el calcio, al ingresar a la célula, va a ocasionar su contracción. Entonces, el calcio es el que aporta la contractibilidad. Y si bloqueamos ese canal de calcio, ya no va a ingresar calcio y se va a permitir más bien la vasodilatación. Esa es la estrategia con la amlodipina, nifedipina, el glutatión, el verapamina. Y bueno, y todos los demás que actúan por las terminaciones nerviosas, por el sistema colinérgico, que pueden, adrenérgico, disculpen, que pueden ser con receptores alfa o beta, ¿ya? Que hay receptores alfa y beta en el corazón, en los vasos, y que todo viene desde una inervación central y que se distribuye hacia la periferia. Y ahí, pues, ¿no? En los que son receptores beta, pueden actuar el metoprolol, el propranolol, el atenolol, y algunos son más selectivos del beta 1, beta 2. Y los que actúan sobre receptores alfa son estos, la trazosina, la oxazosina. ¿No? Y bueno, ahí les dejo el mecanismo de acción, el efecto y las aplicaciones clínicas. Bien. Ahora, en la siguiente fase, que es la detección de PRM, porque ya habíamos visto, ¿no? La primera es la selección del paciente, que ya de por sí, ya por todo lo que hemos hablado, definitivamente el paciente hipertenso requiere seguimiento farmacoterapéutico. Lo segundo es la recopilación de datos, que ya hemos visto cómo qué formato se tiene que usar para los datos de salud del paciente y también de la farmacoterapia. Luego está el análisis de información y la identificación y evaluación de PRMs, ¿no? Entonces, cuando hablamos de problemas relacionados a medicamentos, son situaciones clínicas que impiden llegar a alcanzar el objetivo terapéutico. Y esto es porque se ha usado un medicamento de una mala manera, ¿no? O sea, el uso de este medicamento, o bien hay un medicamento que no se ha usado, o si se ha usado mal, porque no ha sido efectivo, o porque ha causado una reacción adversa, o un problema de sobredosificación, o algún evento. Bien, entonces los problemas relacionados a medicamentos se clasifican en 6, se dividen por los criterios de necesidad, efectividad y seguridad. Si el paciente sufre un problema de salud porque no recibe un medicamento que sí necesita, entonces es un PRM1. Si sufre un problema de salud por recibir un medicamento que no necesita, es un PRM2. Por ejemplo, si tengo un paciente que es hipertenso y está edematizado y no está recibiendo un diurético, ahí tengo un PRM1. Pero si tengo un paciente que es hipertenso y que su hipertensión nunca fue mayor de 150/90 y está con 3 fármacos antihipertensivos, definitivamente hay al menos un fármaco que no necesita, ¿no? Luego, tenemos problemas de efectividad. Cuando hay un problema de salud, debido a que el medicamento no fue efectivo, pero es una efectividad no cuantitativa. Esto quiere decir que el medicamento por sí mismo no causa un efecto adecuado, ¿ya? Por ejemplo, si mi paciente está tomando enalapril y no le controla la presión, y estaba con enalapril 10 miligramos una vez al día, ya, nada. Enalapril 10 miligramos 2 veces al día, nada. Enalapril 20 miligramos 2 veces al día, y nada.
Entonces, pese a que yo he tratado de aumentar, de que la estrategia sea modificar la dosis para optimizar el efecto, pero el efecto no ha sido positivo, eso es porque el medicamento de por sí mismo no le va a hacer efecto. Y eso, por ejemplo, en un paciente, como ya hemos dicho, un afrodescendiente, ¿no? El afrodescendiente, el enalapril, básicamente no le va a hacer nada. Un PRM4 es cuando igual hay un problema de inefectividad, no se llega al objetivo terapéutico, pero esto es por la dosis, porque la dosis es insuficiente. Entonces ahí sí, pues, ¿no? Por ejemplo, es diferente que un paciente tome los sartán una vez al día, o los sartán 2 veces al día, o los sartán 100 miligramos 2 veces al día, ¿no? Entonces, si se consigue un efecto, una dosis mayor, y ya se controla con eso, es porque el problema era la dosis y había un problema de efectividad. Y el mismo razonamiento es para los problemas de seguridad. Cuando hay un problema de seguridad porque no, eh, o sea, una reacción adversa, un efecto no deseado, un efecto secundario, un efecto colateral debido al propio medicamento, a la propia acción farmacológica del medicamento, es un PRM5. Pero si este evento adverso se debe a la concentración, o sea, porque la dosis ha sido mucha, o porque mi paciente tiene disfunción renal o disfunción hepática y esa dosis se ha incrementado, entonces es un problema 6, un PRM6. ¿No? Entonces lo que tenemos que considerar es los siguientes criterios, que un medicamento es necesario cuando ha sido prescrito en cabo con un problema de salud. Si hay un problema de salud, hay una necesidad de medicamento. Es inefectivo cuando no se alcanzan los objetivos terapéuticos esperados. Es inseguro cuando empeora un problema de salud. Y es cuantitativo cuando depende de la dosis. Este es el formato que usamos para la evaluación de la necesidad, efectividad y seguridad, es el famoso NES. ¿Ya? Contrastamos los diagnósticos con los signos y síntomas, con cada medicamento, y cada medicamento vamos a evaluar si es necesario, si es efectivo, si es seguro, y vamos a ver si causa algún problema relacionado al medicamento de los que ya hemos descrito, el 1 al 6, y si este problema es real o es potencial. Porque a veces hay escenarios clínicos que pueden darse, pero no se han dado, pero pueden darse, y más bien justo yo puedo trabajar en eso para prevenir que se ocasionen. O si veo que hay un problema relacionado a los medicamentos y es real, entonces yo puedo actuar para solucionarlo. Bien, entonces, ¿qué problemas relacionados a medicamentos de necesidad tenemos respecto a los antihipertensivos? Bueno, aquí tenemos que evaluar cada problema de salud, ¿no? Y para poder identificar los problemas de salud tenemos que ver cuáles son los signos y síntomas, cuáles son las pruebas auxiliares, cuáles son los antecedentes y factores de riesgo. Y ver si dentro de todo lo que hemos identificado hay o no un problema de salud que no está siendo tratado. Si hay un problema de salud que no está siendo tratado, entonces decimos que es un PRM1. Ahora, también tenemos que ver la indicación para cada medicamento, ¿no? El medicamento 1, ¿para qué está indicado? El 2, ¿para qué? El 3, ¿para qué? El 4, ¿para qué? Y vemos si es que, más bien, alguna de esas situaciones clínicas, o no, no esa, sino si esa indicación, pero en el contexto general de nuestro paciente, es adecuado o no es adecuado, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos eh, de las embarazadas, ¿no? Una embarazada con enalapril, por ejemplo, eso sería un PRM2, porque está recibiendo un medicamento que no necesita, lo que ella necesita es metildopa o nifedipina. ¿Ya? Y aquí, para recordar, les puse este gráfico que nos menciona cuáles son las medidas a tomar en cada uno de los diferentes grados de hipertensión. ¿Ya? En todas, nuevamente debemos saber que se inicia con, con las intervenciones en los estilos de vida y que tenemos nuestro tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, si nuestro paciente está
en mayor de 140 sobre 90 y no tiene tratamiento farmacológico, ahí ya es un PRM1, ¿no? Ahora, también aquí tenemos que recordar que nuestro objetivo va a ser un seguimiento de 3 a 6 meses, dependiendo del estadio. Bien, luego tenemos los PRM de efectividad, y esto es en función de los objetivos terapéuticos. Entonces, para tener un objetivo terapéutico, primero tengo que saber cuál es el objetivo terapéutico que yo espero alcanzar. Ya hemos visto, ¿no?, que básicamente es 140 sobre 90. O sea, 140 sobre 90 es el general, pero hemos visto que en personas mayores de 60 años que no son diabéticos, que no tienen enfermedad renal, se puede saltar 150 sobre 90. ¿Ya? Además de que sea algo medible, algo cuantificable, también se puede evaluar la presencia de signos y síntomas, evaluar si más bien hay evidencia de las complicaciones de la hipertensión, evaluar también si el paciente está tomando adecuadamente sus medicamentos o no, si hay adherencias o no, evaluar si hay interacciones que puedan condicionar la inefectividad de esos medicamentos, porque a veces como los pacientes están en politerapia, en polifarmacia, entonces hay interacciones farmacocinéticas, ¿no? Que un fármaco induce el metabolismo del otro, o más bien que tal vez el fármaco induce la excreción del otro, entonces ahí hay diferentes alteraciones, o impide su absorción, hay diferentes alteraciones. ¿Ya? Entonces, básicamente, podemos ver aquí, por ejemplo, si nuestro paciente tiene de 18 a 65 años y es solamente hipertenso, entonces el objetivo sería 130 cuando está en esa edad, ¿no? 130, 140 también es aceptable. Pero miren, aquí lo interesante es que la guía europea nos recomienda que como meta no debe ser menor de 120, ¿no? Porque cuando la presión arterial en un hipertenso crónico es menor de 120, entonces está más predispuesto a las enfermedades cardiovasculares, o sea, el infarto al miocardio, la esclerosis, el accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que no se trate de llegar a menos de 120 sobre 80, cuando nuestro paciente normalmente sus presiones eran 170, 180, ¿no? Sino 130, 140, sería de ahí. Bien, y después están los PRMs de seguridad. Aquí se evalúa la presencia de efectos adversos o problemas de sobredosificación, como hemos dicho, ¿no? Que pueden ser mediados por el mismo mecanismo farmacológico o si no por sus efectos colaterales, y que también pueden ser influenciados por el aumento de concentraciones debido a disfunción hepática, disfunción renal, interacciones medicamentosas. ¿Ya? Y aquí hay que tener en cuenta que hay fármacos que de por sí elevan la presión. Por ejemplo, los anticonceptivos orales elevan la presión, los fármacos que se usan para adelgazar elevan la presión, que esto, por ejemplo, la sibutramina ya no existe en el mercado, ¿no? Y la fenilpropanolamina, no sé, nunca había escuchado de ella, así que, bueno, estos, tal vez aquí en nuestro contexto peruano no sea algo importante. Los congestionantes nasales, la fenilefrina, que está en todos los antigripales, ¿no? Por eso es que se recomienda que estos los antigripales comunes que hay en las farmacias, en las boticas, y que son de venta libre, no están indicadas en un paciente hipertenso, ¿no? Lógicamente tampoco no es que estén en una contraindicación absoluta. Si nuestro paciente hipertenso está bien controlado y está tomando su presión, está tomando sus medicamentos hipertensivos, entonces normal podría tomar. Tampoco no es que va a tomar 6 tabletas de un antigripal, ¿no? Pero sí con precaución. De preferencia, en el caso del hipertenso, sería que tome solamente su antihistamínico y algo para el dolor, pero no
descongestionante nasal. Bueno, también vemos, a ver, por ejemplo, que medicamentos inmunosupresores como la ciclosporina eleva la presión, medicamentos también contra el cáncer, algunos de ellos pueden elevar la presión, estos otros medicamentos como los esteroides, los AINES, la eritropoyetina, algunos medicamentos herbales, todos herbales pueden elevar la presión. Y aquí también es la continuación del resumen de la farmacología, que nos indica cuáles son algunas reacciones adversas de cada uno de los grupos que hemos visto, ¿no? De los diuréticos de asa, la furosemida, por ejemplo, esta puede causar ototoxicidad, la L-glutacida puede causar acidosis metabólica, puede causar hiperglicemia, la espironolactona puede causar, como es ahorrador de potasio, puede causar hiperfosfatemia, ginecomastia, y en general todos los diuréticos causan trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Hiponatremia, hipoglicemia. El enalapril y el losartán pueden causar tos, eso es bastante clásico. ¿Y esto por qué? Porque hemos visto, ¿no? Vimos en nuestro cuadro que la renina sale del riñón, en el hígado estimula el angiotensinógeno en la angiotensina 1, y luego en el pulmón la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Ya, entonces a nivel pulmonar, cuando hay esta conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, que es lo normal, ahí bloquea el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, entonces ya no se va a producir la angiotensina 2, pero tampoco no es que se va a quedar en angiotensina 1. Entonces esta angiotensina 1 ya no va a ser angiotensina 2, sino se va a convertir en bradicidina. Esta bradicidina es una sustancia alergénica que ocasiona pues esta tos, ese malestar a nivel faríngeo. Y además también por eso es que ocasiona angioedema, porque la bradicidina, como les digo, es alergénica, entonces es mediadora de respuestas alergénicas, ¿no? Y además un esteatógeno, por eso está contraindicado en el embarazo. Luego los antagonistas alfa y beta, bueno, esto va a depender de qué tipo de estructura va a bloquear. Ya les mencioné sobre el asma, por ejemplo, ¿no? Igual hay otras complicaciones. También pueden causar hipotensión ortostática, bradicardia severa, fatiga. Y bueno, los bloqueantes de calcio, que tenemos dos grupos, los no dihidropiridínicos, que son el verapamil y la glutatión, y los dihidropiridínicos, que son el nifedipino y el amlodipino. Y que bueno, en general como van a actuar siendo vasodilatadores, también pueden causar bloqueo auriculoventricular, una vasodilatación excesiva, hipotensión excesiva, ¿no? Y sobre todo cuando se administra rápidamente. Por eso es que con el nifedipino al menos se tienen esas tabletas de liberación prolongada, porque si le administras 30 miligramos de liberación inmediata, probablemente te cause hipotensión, a diferencia que si le administras 30 miligramos de liberación prolongada, que te va a dar un efecto positivo a lo largo del tiempo y que no va a causar ese problema de seguridad. Y bueno, intervención farmacéutica, que es el cuarto paso, se priorizan los problemas relacionados a medicamentos que se identificaron, se hace la búsqueda basada en evidencia con la estrategia PICO, que ya las vimos en clases anteriores, y se plantea las soluciones a los PRMs, los objetivos del seguimiento farmacoterapéutico, y en particular qué es lo que vamos a comunicar o con qué vamos a participar hacia el médico, la enfermera, el paciente, el cuidador. Y aquí tenemos nuestros formatos de cómo realizamos esta intervención farmacéutica. En la guía europea también tiene ahí
una cápite de cuáles son las intervenciones para mejorar la adherencia al tratamiento, ¿ya? Entonces aquí nos habla de diferentes aspectos, unos que dependen del facultativo, o sea, básicamente del médico, pero yo diría del proveedor de cuidados de salud, del paciente, del sistema, del mismo tratamiento, del sistema sanitario, ¿no? Entonces, como nosotros como cuidadores, como profesionales de salud, debemos de proporcionar sobre todo información, educación a nuestro paciente. Esa educación va a ayudar a que él tome conciencia de su enfermedad, que él cambie sus hábitos de vida, que él se adhiera al tratamiento y podemos darle el material informativo, la instrucción para que pueda fijar toda esa información. Y todo ello va a ayudar a empoderar al paciente para que tenga el autocuidado sobre su salud, ¿no? Porque ya no estamos en una época paternalista donde el médico, el profesional de salud, tiene que estar detrás del paciente diciéndole qué hacer, sino que el paciente mismo tiene que tomar la batuta de su autocuidado. Y bien, y me parece sumamente genial que, como les digo, esto está dirigido para los médicos y al médico se le recomienda que colabore especialmente con los enfermeros y los farmacéuticos, ¿no? Entonces, definitivamente, como farmacéuticos, desde las farmacias, tanto en el ámbito comunitario como hospitalario, también podemos ejercer nuestra actividad clínica, nuestra actividad asistencial, para mejorar la salud de nuestros pacientes. Y en este caso, nuestro paciente hipertenso, ¿no? Vemos que si usan medicamentos, entonces ya ahí desde cabeza tiene que ser el farmacéutico evaluando si esos medicamentos están bien indicados, son efectivos o no, son seguros o no, qué otro problema de salud tiene, cómo se le puede monitorizar. Y los médicos, como ya les comenté antes, cuando ven un farmacéutico que está en esta actividad, lo buscan, lo llaman y sí, vamos trabajando en beneficio del paciente. Bueno, en cuanto al paciente, podemos ayudarlo brindándole recordatorios. Desde la farmacia se le puede suministrar los medicamentos en su casa o en su trabajo. Sobre el mismo medicamento se puede utilizar las estrategias de combinaciones fijas, ¿no? De modo que ya no está tomando el paciente 4 o 5 medicamentos, sino tal vez solo 2 que están ahí con dosis fijas y ya ahí basta. Y usar envases con recordatorios, estos los envases, ¿no? Que tienen el lunes, martes, miércoles, eso sería bastante práctico. Y bueno, se promueve también las visitas, la monitorización, que puede ser telefónica, consulta a domicilio, o la telemonitorización, ¿no? Que en este contexto actual de pandemia es mucho más efectivo, que no estar exponiéndonos todos, pero sí a través de los medios informáticos, de las tecnologías de la información y comunicación, podemos ejercerlo y nuevamente ahí estamos, ¿no? Los enfermeros y los farmacéuticos que podemos participar en ello. Bueno, tenemos 20 minutos. Vamos a tratar de desarrollar un caso clínico, ¿ya? Para poder aplicar todo lo que hemos visto, toda la parte teórica de la hipertensión, el tratamiento, el diagnóstico, los planes de salud, y cómo la metodología del seguimiento farmacoterapéutico, qué es lo que tiene que enfocarse usted. Ahora, en un caso clínico, vamos a ver cómo podemos llevarlo a cabo. Bien, entonces, se trata de una mujer de 83 años que acude regularmente a la farmacia y durante el proceso de dispensación comenta que viene al centro de salud, que tiene angustia y mareos, y que le han puesto 2 pastillas bajo la lengua y le han hecho un electrocardiograma. ¿Ya? Y ya vemos que hay un problema de salud. La paciente pide que se le vuelva a medir la presión arterial en la farmacia y se obtiene un valor elevado, de 170/80. La paciente comenta que se encuentra en tratamiento para la hipertensión arterial hace más de 20 años. O sea, de años hipertensión. Y su medicación prescrita actualmente es losartán más hidroclorotiazida. Losartán 100 miligramos, hidroclorotiazida 25, en dosis fija, solo una vez al día. Que conoce y cumple hace aproximadamente 4 meses. Ha tomado enalapril 10 miligramos durante años ha tomado enalapril 10 miligramos ya. Y hace 6 meses empezó a dejar de ser efectivo
para la hipertensión arterial, por lo que le incrementaron las dosis a 20 miligramos, pero no lo toleró, le causaba malestar. Ya, le causaba malestar. A ver, acá veo algo en el chat. Toma captopril 25 miligramos sublingual para crisis hipertensivas. Eso es solamente condicional. Amlodipino 5 miligramos, recientemente prescrito, o sea, en esta situación que fue en el centro de salud, recién le prescribieron ese amlodipino 5 miligramos. Omeprazol 20 miligramos en ayunas para las dolencias digestivas. Lorazepam 1 miligramo en la noche para el insomnio. E ibuprofeno 400 miligramos condicional al dolor por artrosis de rodilla hace 3 años, automedicado. O sea, no es que tenga una indicación médica para este ibuprofeno, para la artrosis de rodillas, sino que ella, por su propia cuenta, tal vez al inicio sí lo indicaron, ¿no? Pero ella sigue tomándolo así esporádicamente. No refiere a hábitos tóxicos, sigue correctamente las medidas higiénico-dietéticas adecuadas para el control de la hipertensión arterial, no tiene sobrepeso, no refiere a otros problemas de salud que la preocupan. Bien, entonces, vamos a ver. Lo primero, ya hemos dicho, criterios de selección del paciente. Tenemos estos 9 criterios, que generalmente son los que siempre usamos, y vemos que nuestro paciente tiene medicamentos de derecho margen terapéutico o no. Recordemos, los de derecho margen terapéutico son los cuya concentración mínima efectiva y concentración mínima tóxica están muy pegaditas, por ende una alteración, si se toma mucho, rápidamente llega a ser tóxico, y si se toma poco, rápidamente es inefectivo. Entonces, estos son esos fármacos, pero ella no tiene ninguno de esos. El paciente vulnerable a efectos adversos por una situación fisiopatológica, bueno, no nos informa de si tiene alguna insuficiencia renal, hepática o respiratoria. ¿Recibe un medicamento de extrema toxicidad? No, todos son fármacos comunes. ¿Recibe medicación múltiple y expuesto a riesgo de interacciones medicamentosas? Sí, hemos visto, son varios medicamentos los que toma, son 6 si no me equivoco. ¿Es vulnerable a efectos adversos por condición fisiopatológica? Bueno, es adulto mayor, no tiene 83 años, entonces lógicamente sí. Paciente con estado clínico crónico y continua farmacoterapia, claro, tiene hipertensión, sí. ¿Es paciente crítico? No, no está crítica. ¿Tiene malos hábitos de vida? No tiene malos hábitos de vida. O sea, al contrario, tiene buenos hábitos de vida. ¿Y tiene PRM real? Claro, ¿no? Ya hemos visto que en el abril fue inefectivo. O sea, ya de por sí hemos visto que hay una inefectividad real. Entonces, sí, estos son nuestros criterios de selección, digamos. El siguiente paso es la recolección de datos. Todo lo que se nos ha informado en el texto anterior lo vamos ordenando, ¿no? Decimos que es una mujer de 83 años, que no es obesa, por ende su índice de masa corporal es 25, tal vez hasta es adelgazada, no sé, no nos informa el caso. Como diagnósticos tenemos hipertensión, insomnio y artrosis de rodilla. El tratamiento, el actual, es losartán con hidroxicloroquina, amlodipino, captopril, estos dos para la hipertensión arterial. Captopril es condicional nada más. El lorazepam para el insomnio, el ibuprofeno condicional, pero recordemos que este es automedicado, ¿no? No es prescrito por un médico. El único examen arterial que tenemos en ese momento es la presión arterial. No sabemos cómo estará su riñón, cómo estará su hígado, si tiene disfunción, si tiene dislipidemias, no lo sabemos. Y en la entrevista farmacéutica, la paciente no nos refiere a efectos adversos, no refiere a efectos nocivos, nos refiere que sigue correctamente las medidas higiénico-dietéticas para el control de la presión arterial. O sea, seguramente come baja de sal, no consume frituras, con más verduras, más fibra, seguramente también hará algún tipo de actividad física, ¿no? No creo que a los 23 años haga mucho, pero sí al menos sabrá caminar, tal vez trotar, no sé. No tiene sobrepeso, no refiere a otros problemas de salud que le preocupen, y su medicación previa a esto, como ya hemos visto antes, por años, tomó en el abril de 10, hasta que fue inefectivo, y después estuvo unos meses con el April de 20, pero no lo toleró, probablemente le causaba mucha tos,
¿no? Que es lo más común con los YECAS, y tampoco fue efectivo, así que se le cambió. Vamos al tercer paso, que es el análisis, evaluación de datos e identificación de PRMs. Bien, entonces, como les mencioné, aquí tenemos que contrastar cada uno de los diagnósticos con los problemas de salud, los signos y síntomas, cada uno de los medicamentos y evaluar por cada uno de ellos si es necesario, si es efectivo o si es seguro. Y ahí vamos a ver también cómo identificamos el problema relacionado al medicamento que éste tenga. Para la hipertensión, vemos que su esquema actual es losartán, hidroclorotiazida y amlodipino. En el april es lo que tenía antes, pero igual lo consideré aquí porque lo estamos evaluando. Y captopril lo toma solo condicional. Ya, entonces, para el losartán y hidroclorotiazida es necesario, sí. Todos esos son necesarios, sí, porque tiene el problema de salud, ¿no? Tiene hipertensión y vemos que al menos ese valor aislado no está controlado. Pues, ¿no? Nuestra meta en ella es 140/80. Aunque ella no es diabética y no tiene enfermedad renal, ya podemos aceptar 150, pero este es 170. Ya, pero también es mayor de 80 años, ¿no? Tampoco no es que solo sea mayor de 65, es mayor de 80 años. Entonces, definitivamente nuestra meta con ella es 140/90. Bien. Entonces, ¿es necesario? Sí es necesario. ¿Es efectivo? Los ataques de clorotiazida no ha sido efectivo, porque no le ha controlado la presión, está en 170/80. Y con esto está, creo que 4 meses, 6 meses, 2 meses, no sé, pero no ha sido efectivo. El amlodipino no lo podemos evaluar porque recién le indicaron en ese día. Entonces ni siquiera lo está tomando aún, o tal vez tomó una dosis, no sé, pero el momento que se da ese caso todavía no es evaluable, porque no sabemos, pues, ¿no? Si le va a ser efectivo o no. Y tampoco vamos a ver si va a ser seguro o no. En el april definitivamente no fue efectivo, y vimos incluso que se elevó la dosis y ni aún así fue efectivo. El captopril hemos visto que llegó de emergencia al centro de salud y le dieron 2 tabletitas bajo la lengua. Lógicamente habrá sido captopril, ¿no? Y que si le dieron de alta es porque remitió, ¿no? O sea, en sí, ¿cuánto habrá sido su presión? Pues habrá estado en 200 tal vez, 190 tal vez. No sé, pero para que le hayan puesto 2 sublinguales y le hayan dado de alta con 170, de hecho que su presión no estaba nada bien. ¿Ya? Y en cuanto a la seguridad, aquí hay problemas potenciales. ¿Ya? Bueno, en cuanto a lo que es la efectividad, aquí lo he descrito, ¿no? El 4, mejor dicho, el PRM de la inefectividad cuantitativa para controlar la presión arterial de este fármaco, de la clorotiazida, es un PRM 4, ¿por qué? Porque depende de la dosis, porque aún no está a dosis plena, ¿no? Eh, este otro, el PRM de seguridad, también depende de la dosis. ¿Y por qué? Porque la hidroclorotiazida y los losartán podrían causar una injuria renal, ¿ya? Entonces, aquí potencialmente puede ocasionar, por eso le puse potencial, pero el otro es real porque sí causa. Y en este caso, el enalapril incluso se cambió la dosis y aún así fue inefectivo. Entonces, ahí no es un problema cuantitativo, sino es un problema no cuantitativo. Y por eso es un PRM 3. Inefectividad no cuantitativa, aquí me confundí, debería ser efectividad no cuantitativa para controlar la presión arterial. Igual el enalapril también puede causar injuria renal, ¿no? Porque el enalapril y el losartán, como van a actuar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también van a ocasionar esta disfunción renal, esa probable disfunción renal. El captopril, igual, también podría ocasionar esa disfunción renal. En cuanto al lorazepam que toma para el insomnio, bueno, tiene insomnio, entonces se necesita, no se queja de que no es efectivo, por ende asumimos que sí es efectivo, ni se queja de que le cause mayor somnolencia ni dependencia, así que es normal. El ibuprofeno tiene dolor que necesita, necesita un tratamiento, sí. El ibuprofeno es ideal o no, es discutible, pero que hay un problema de salud, entonces sí necesita.
¿Ha sido efectivo? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Yo lo considero que sí porque eh, lo que quiere es controlar el dolor. No estamos hablando sobre la artrosis en sí misma, el desgaste de la articulación, sino sobre el dolor y aparentemente le controla el dolor. Y ahora, ¿es seguro o no? Y justamente el ibuprofeno y todos los AINES tienen una alta probabilidad de causar injuria renal. Entonces también vemos que en sí todos, o sea, para mí yo vi este caso y dije, bueno, de frente, considerando estos datos, esta farmacoterapia y la edad de la paciente, el mayor riesgo que hay aquí es el riñón. Y también tenemos que tener en cuenta que es una paciente hipertensa, anciana, aunque bueno, no sabemos si tiene epidemia, probablemente no, pero al menos ante esta hipertensión crónica de 20 años, eh, sí necesita un fármaco profiláctico para el riesgo coronario, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, aspirina o podría ser atorvastatina de 20 miligramos. Y yo considero que, ya que aquí estamos evaluando que el riñón es el problema, entonces sería lo más probable atorvastatina de 20 o incluso de 10 miligramos, ¿no? Para no ser tan exagerado, incluso atorvastatina de 10. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí hay un problema que, real de necesidad, porque no está recibiendo un fármaco que sí necesita. Bien, entonces vamos con la búsqueda de informaciones. En el Micromedex, que ya les mostré cómo funciona, correr las interacciones, y aquí tengo estas, sobre todo los atán-captopril, que me pueden causar hipotensión, síncope, hipercalemia o daño renal, ibuprofeno, hidrocloroticida, que me puede causar nefrotoxicidad. Esas son las más importantes, y vemos que tanto los atán, hidrocloroticida, ibuprofeno, tienen bastantes reacciones relacionadas a la disfunción renal. Entonces, ¿cuál es mi plan de intervención farmacéutica? Primero es priorizar los problemas, ¿no? Lo primero son los reales en cuanto a la inefectividad de los antihipertensivos, pero para ello ya hubo una solución, pues, ¿no? Para el enalapril, como se le subió la dosis y no funcionó, se retiró. Se cambió por la sardina y el clorotecida. Y como aparentemente no está funcionando, le han agregado amlodipino. Entonces ya está en una terapia triple, ¿no? Con losartán, que es un ARA, amlodipino, que es un bloqueante de canal de calcio, e hidroclorotecida, que es un diurético tiacídico. Tal como las guías nos han descrito, ahí tenemos una triple terapia, la cual me parece adecuado, pero aún no es posible la evaluación porque recién se agregó el amlodipino, pero bueno, probablemente funcione. Eh, Después, otro PRM real, como les indicaba, es que el paciente requiere un medicamento para el riesgo coronario, ¿ya? Otro problema importante es la seguridad, en este caso es un problema potencial, que es el ibuprofeno, asociado a la hidrocloroticida, la sartán y a los yecas, que en su conjunto, o aislados, pero sobre todo en su conjunto, más ser una paciente adulto mayor, más la hipertensión de 20 años, puede causar una injuria renal, ¿no? Entonces esa es mi mayor preocupación. Como es mi mayor preocupación, es la primera reacción adversa, el primer problema relacionado al medicamento que voy a evaluar, y hacemos nuestro análisis SOAP, lo subjetivo, objetivo, el análisis y el plan. En cuanto a la parte subjetiva, bueno, la paciente no refiere disminución del flujo urinario, no refiere edemas. En cuanto al objetivo, el paciente cursa con hipertensión refractaria a tratamiento, ya hemos visto en triple terapia, y su presión arterial es de 170/80, no está bien controlada. En cuanto al análisis, decimos que es una paciente mujer de 83 años, hipertensa hace 20 años, con artrosis de rodillas hace 3 años, con tratamiento para hipertensión arterial con enalapril, mal control de presión pese aumento de la dosis, se rota la losartán clorotecida, aparente inefectividad, se automedica con ibuprofeno por dolor articular, interacciones medicamentosas significativas, el ibuprofeno más la clorotecida, o YECA, o ARA, o en conjunto, aumenta el riesgo de injuria renal o nefrotoxicidad. Entonces hay un problema relacionado a la salud de tipo 6, pero es potencial, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi plan? Educación sanitaria. Tengo que educar a la paciente respecto a los riesgos de la automedicación y a las complicaciones de la hipertensión arterial, ¿no? Porque ella ya, genial, ella
cumple su dieta, cumple sus estilos de vida y todo eso bacán, pero no está cumpliendo esto que es el riesgo de la automedicación, que mucha gente aquí en Perú se automedica, y las complicaciones de la hipertensión, tal vez no es consciente de esas complicaciones de la enfermedad. Y bueno, lógicamente, monitorizar la presión arterial, pedir estos valores de creatinina o de diuresis para poder evaluar la función renal y también ver si hay aparición de edemas. Sugerir, ya que hay dolor, en vez de ibuprofeno, sugerir paracetamol o analgésicos tópicos para el articular, pero idealmente derivarla al nefrólogo y al reumatólogo, ¿no? Porque probablemente no solo sea artrosis, tal vez haya también osteoporosis, tal vez haya artritis, no sé, ¿no? Entonces eso ya lo tiene que ver un médico. Y también la misma función renal la tiene que ver un médico, ¿no? Entonces se deriva al especialista adecuado. ¿Cómo hago mi búsqueda? Hago la estrategia PICO, la P de paciente, que digo que es un paciente hipertenso con dolor articular, la intervención del ibuprofeno, lo quiero comparar con el paracetamol y quiero ver el outcome, el resultado de la injuria renal. Mi pregunta clínica es si el paracetamol es más seguro que el ibuprofeno para evitar la injuria renal en pacientes hipertensos con dolor articular. Lo transcribo al inglés, ¿no? Porque hemos dicho que las búsquedas son en inglés. Y cuando hago mi búsqueda, voy a tener en cuenta que primero tengo que ver en mi PM de Haines guías de prácticas clínicas, luego sumarios, luego revisiones sistemáticas o metaanálisis, y luego recién ensayos clínicos y estudios observacionales. Hago mi búsqueda en PubMed con esta frase: no encuentro ningún resultado. Ajusto mis datos, solamente le pongo hipertensión, dolor, paracetamol, ibuprofeno y renal nada más. Tengo 3, pero no es muy informante. Y ajusto nuevamente, le quito el paracetamol, solo quiero ver cómo actúa con el ibuprofeno y me dio 10 resultados. De estos 10, y 2 resultados que me llamaron la atención. Uno que habla, es un ensayo clínico que habla sobre la tolerancia y los eventos adversos del celecoxib en osteoartrosis y artritis reumatoidea, que es una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿ya? Y tengo otro artículo de revisión que habla sobre el rol de los inhibidores del COX-2 y los AINES en general en pacientes con dolor. Entonces, lógicamente, me tengo que ir, como dije, a un estudio de mayor calidad, que es un metaanálisis y una revisión sistemática. Abro ese link, tengo la suerte de que es un artículo libre, entonces lo puedo descargar de la misma página, no es necesario que use el Sci-Hub como vimos la semana pasada. Obtengo el artículo original y puedo evaluar los resultados. Y aquí vemos, ¿no?, que hay ensayos clínicos donde compararon el aumento de la creatinina entre celecoxib y paracetamol. Bueno, no hubo resultados, pero entre celecoxib y los otros antiinflamatorios no esteroideos, a dosis bajas de celecoxib de 200 cc, vemos que con celecoxib solo hubo 3% de aumento de creatinina, pero con los otros AINES hubo 0.5%, o sea, hay un efecto protector, ¿no? Aproximadamente 20% menos riesgo de tener aumento de creatinina con celecoxib respecto a los otros AINES. Pero si me voy a otro outcome, que es los edemas, cuando comparo el celecoxib con el paracetamol, veo que el celecoxib tiene una incidencia de 2.3% de causar edemas y el paracetamol 1.8%, o sea, hay un 30% de riesgo mayor de que el celecoxib ocasione edemas respecto al paracetamol, pese a que el celecoxib, cuando lo comparo a otros AINES, tengo un 2% de no riesgo, o sea, casi nada, ¿no? Si bien el celecoxib podría ser, no me va a causar tanta alteración renal, a menos de creatinina respecto al ibuprofeno, por ejemplo, pero sí puede ocasionarme más edemas, igual de edemas que el ibuprofeno, pero más edemas que el paracetamol. Por eso yo evalúo esto y digo, bueno, mejor recomiendo paracetamol. Y ya, entonces establezco mis objetivos de la terapia, que son, no pienso curar la enfermedad porque es una enfermedad crónica, pero sí quiero reducir los síntomas, quiero prevenir las complicaciones y quiero evaluar que las pruebas de laboratorio se hayan normalizado y continuar con mi seguimiento farmacológico.
Entonces, lo que voy a hacer como farmacéutico es monitorizar la presión arterial, monitorizar la función renal, el perfil lipídico para ver si hay daño aterosclerótico, y aún más con eso sería mejor el uso de la atorvastatina. Y también cómo está el hígado, ¿no? Para ver, porque la atorvastatina, si yo la estoy sugiriendo, pero también tengo que ver si me va a causar daño al hígado o no. Al médico puedo sugerirle que suspenda el ibuprofeno, que indique la atorvastatina y que interconsulte al nefrólogo y al reumatólogo. Y al paciente, educarlo en cuanto a la herencia del tratamiento, educarlo en cuanto a la automedicación y el usar paracetamol, porque el paracetamol es de venta libre, pues, ¿no? Entonces, como farmacéutico sí puedo indicarlo. Entonces, usar paracetamol o analgésicos tópicos, ¿no? Y también enseñarle, educarle sobre cuáles son los signos de alarma que tienen que tener en cuanto a las complicaciones de la hipertensión. Y bueno, y también sería, ¿no?, lo que mencioné antes de dirigirlo al nefrólogo o al reumatólogo. Y bueno, y así es como se plantearía esa solución del caso clínico de hipertensión arterial. Bueno, estimados participantes, ya es 7:18, nos hemos puesto unos minutos. Les dejo ahí el material. Respecto a las fuentes de información, yo tengo algunos libros digitales que puedo compartirles, los tengo en Google, en el Google Drive, así que puedo también alcanzarles algo de información bibliográfica. Voy a dejar allí, a ver. Allí está mi Gmail, pueden escribirme para poder pedir el link de los libros que puedan ser útiles para las evaluaciones farmacoterapéuticas. O también, si necesitan alguna aclaración de lo que hemos comentado hoy, estoy abierto a las consultas, dudas, críticas, todo constructivo, por favor. Así que genial. Bueno, espero que haya sido un tema interesante y ya nos estaremos viendo la próxima semana para poder evaluar o para poder considerar el tema de la farmacovigilancia desde nuestros ámbitos comunitarios, hospitalarios, donde sobre todo vamos a ver cómo se evalúa la causalidad, la gravedad de una reacción adversa. ¿Ya? Ok, colegas, participantes, gracias por su atención y participación. Estamos en contacto. Hasta luego.